Así que quiero que se ponga cómodo en esta mañana, que prepare su corazón en esta mañana, amén, para lo que Dios le va a dar en esta mañana, amén. Creo que por la mañana hemos tenido un culto súper bendecido. Dios nos ha dado un alimento muy bueno, amén. Yo me he fortalecido en el Señor, amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Oneida. Estoy casada y tengo 3 preciosos hijos, amén. La más pequeñita tiene 3 años y se llama Abby, amén. Y bueno, estamos aquí por la gracia y misericordia del Señor, amén. Por nuestra propia fuerza nosotros no podríamos nada. Quizás estaríamos perdidos en el mundo, en depresión, con vacío en el corazón. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y por eso estamos aquí hoy. Por eso estamos aquí hoy. Porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Él nos ha dado alegría. Él nos ha dado gozo. Él nos ha dado una vida nueva. ¿Y cómo no vamos a adorarle cuando sabemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Amén. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Doy gracias a Dios, a mis pastores, amén, por este hermoso privilegio que me conceden de poder transmitir ese mensaje hoy, amén, que Dios tiene para la iglesia. Gracias a los líderes que son de mucho apoyo, de mucha bendición, amén. Nosotros también necesitamos a veces palabra de fortaleza, ¿sabe? Y Dios envía a alguien que nos diga, levántate, camina, sigue, porque largo camino te resta, amén. Y gracias a ti por haber venido aquí y disponer tu corazón a recibir el mensaje que Dios tiene hoy para ti. La iglesia está muy bonita hoy. Dile a la persona que está a tu lado, qué guapo estás. Amén. Poderoso Jesús. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú pongas la mano en tu corazón, amén, y declares conmigo estas palabras. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de la tiniebla a su luz admirable. Denle un fuerte aplauso a Cristo, amén. Y quiero que me acompañe a leer el libro de Marcos, capítulo 5. Esta Biblia no me quiere ayudar hoy. Aleluya. Marcos 5, del 2 al 9, amén. Cuando lo tenga, griten amén. Amén. Gloria a Dios, amén. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas por los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Vamos a pasar al 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Amén. Cuán grandes cosas Él ha hecho con nosotros. ¿Tú sabías que en España, este año que ha pasado, el 65,6% de españoles han ido a visitar a los psicólogos? Las estadísticas dicen que el 65,2% han visitado a los psicólogos. Algunos lo han visitado por trastornos mentales, por comportamientos que ellos mismos no saben cómo poder
quitarlos, cómo poder romperlos. De ese 65%, dice que el 32% están tomando psicofármacos, ¿no? Medicamentos para poder controlar la depresión y la ansiedad. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el 18% de esa gente son jóvenes y adolescentes que están tomando medicamentos y no logran poder encontrar una salida para su vida. ¿Sabes qué? Pero también las estadísticas dicen que los psicólogos han ayudado a millones de personas a poder romper patrones y hábitos, poder adquirir hábitos saludables para el bienestar mental de su vida. Pero también los psicólogos se han encontrado con unos limitantes en su carrera profesional. Y dice que los psicólogos se han encontrado que hay personas que están llenas de culpa, de vacío, de rechazo, de odio hacia ellos mismos y ellos no han podido ayudarlos. Hasta esa área del alma, el psicólogo no ha podido ayudar a este porcentaje de personas. Amén. Y es así, hay una historia de un joven llamado Marco, que esta historia es una historia real. Dice que Marco se encontraba exactamente de la misma manera, visitando a un psicólogo durante años por una situación que él no podía cambiar. Lo más triste de Marco es que él estaba agotado. Dice que su mirada era caída, su semblante era caído, porque él llevaba años visitando al psicólogo y el psicólogo todavía no podía darle una solución a su problema. ¿Sabe qué? Él por un tiempo estaba bueno, pero luego volvía a recaer. Pero una tarde de todas las tardes que él iba a visitar al psicólogo, un hombre entró en aquella sala donde él se encontraba. Dice que el hombre entró y lo quedó viendo y le dijo, ¿sabes qué? Un día yo estuve como tú estás. Y un día yo viví lo que tú viviste. Aquel hombre se quedó sorprendido, pues no le conocía de nada. Y entonces comenzó a contarle su testimonio. Lo invitó a una iglesia. Marcos comenzó a congregarse y poco a poco Dios fue restaurando y sanando los vacíos y la atadura que este hombre tenía en su alma. A día de hoy Marcos está haciendo lo mismo que un día hicieron por él, diciéndole a otro, yo un día estuve ahí donde tú estás y yo un día estuve como tú estás. Y además añade, no lo hizo el psicólogo, no lo hizo la terapia, lo hizo Cristo. Solo Cristo puede sanar las ataduras del alma. Solo Cristo puede romper la cadena. Solo Cristo pudo cambiar la condición de aquel hombre. Y ese mismo Cristo está aquí hoy y va a cambiar también tu condición. Y va a cambiar también la situación en la que tú te encuentras atravesando en esta mañana. En esta mañana voy a hablarte bajo el tema, solo Jesús rompe las cadenas. ¿Cuántos lo creen? Porque si tú lo crees, yo vengo a decirte que te prepares. Yo vengo a decirte que te prepares porque hoy hay cadenas que se van a romper, hay rechazo que se va a ir, hoy hay cosas que van a comenzar a soltar tu cuerpo, cosas que quizás el psicólogo no ha podido hacer. Los magos no han podido hacer, los adivinos no te han podido ayudar, los consejeros no te han podido ayudar, pero que Cristo puede romperlo, Cristo puede poner un antes y un después en tu vida, amén. Poderoso Jesús, el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso. Y la Biblia me narra de un hombre que dice en las Escrituras que este hombre estaba endemoniado. Dice la Biblia que este hombre, su condición era tan terrible que le hacía estar en sepulcro, le hacía estar en un lugar donde no había vida,
donde lo que había era muerte. La Biblia dice que este hombre, además, los demonios que lo tenían poseído, dice que le hacían aislarse de la gente, le hacían estar solo, solitario, y la gente que le intentaron ayudar no podían ayudarle. Ya habían intentado ayudarle, pero no podía, porque las cadenas él las rompía, los grilletes él los rompía. Dice que este hombre pasó mucho tiempo en aquella condición. Imagínate qué condición más difícil, alejado de su familia, alejado de su esposa, alejado de todo aquello que él más amaba, y para más nadie podía ayudarlo. Pero la Biblia dice que un día se apareció Jesús, se apareció el Rey de Reyes, y dice que Jesús de lejos le decía: sal de ese cuerpo, suelta ese cuerpo, suelta esa vida. ¿Sabe qué? La Biblia dice que entonces los demonios que habían dentro de él comenzaron a decirle que no le echara de una, sino que le pedía que lo echaran en un acto de cerdos que había al lado. ¿Sabe que la Biblia dice que Jesús le dijo: sal fuera, y que aquel hombre inmediatamente fue libre? ¿Sabe que no era una cosa de culpa que tenía? No era una cosita de rechazo, de vergüenza. Eran legiones de demonios que habían poseído la vida de este hombre. Pero cuando Jesús llegó, Él llegó para romper esas cadenas. Él llegó para sacar fuera esos demonios, esos legiones que le estaban atando. Y la vida de aquel hombre nunca más fue igual. Yo no sé cómo tú entraste por esa puerta. Yo no sé si tú entraste atado, yo no sé si tú entraste quizás sintiéndote sin esperanza, quizás sintiéndote lleno de culpa, lleno de rechazo, lleno de vergüenza, quizás te sientes solo. Te tengo una buena noticia: el Cristo de la gloria está en este lugar, y Él te va a liberar en esta mañana. Él te va a libertar en esta mañana. Todo grillete se va a caer, toda cadena se va a caer en el nombre poderoso de Jesús. Los demonios tienen que oír a un lugar donde llega el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Poderoso Jesús. Y la Biblia me cuenta también de otra historia de un hombre llamado Faraón. La Biblia dice que este hombre llamado Faraón tenía en opresión al pueblo de Israel. Los tenía bajo esclavitud, lo tenía bajo servidumbre. Y dice que aquel pueblo, era tanto el dolor que tenían de la opresión, de la esclavitud, era tanto la amargura y lo que estaban pasando, que dice que el clamor del pueblo llegó al corazón de Dios. Y dice que cuando el clamor del pueblo llega al corazón de Dios, entonces dice que Dios escuchó, y Dios levantó a uno llamado Moisés, y lo levantó y le dijo que vamos a ir a libertar el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que sabe que muchas veces Dios no nos liberta porque nosotros no hemos tenido un verdadero arrepentimiento genuino. Y la Biblia dice que Faraón a veces se arrepentía y luego no. Entonces, ¿qué pasaba con Faraón? Faraón estaba claudicando entre dos pensamientos. A veces él decía que sí y otras veces él decía que no. Y lo más triste de esta historia es que no solo el faraón se encontraba así, el pueblo también se encontraba claudicando entre dos pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando faraón sentía presión, él soltaba el pueblo, pero cuando no, él lo volvía a retener. ¿Sabe qué? El faraón nunca tuvo un arrepentimiento genuino. Dice que lo soltó, al pueblo lo dejó ir, y cuando vio que el pueblo estaba atrapado, que no tenía escapatoria, dice que dijo: pero ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos, y cogió su carro de fuego, su gente de a caballo, y se fue detrás del pueblo de Israel. Y sabe que él nunca se arrepintió, y como nunca se arrepintió, entonces Jehová lo destruyó. Usted sabe lo importante que es arrepentirnos para que podamos ser libres de las cadenas, para que podamos ser libres del yugo de la esclavitud, del rechazo de lo que estamos pasando. ¿Sabe que aquel día Dios libertó al pueblo de Israel? A veces en la iglesia hay un espíritu de faraón
Y no me estoy hablando espíritu de Faraón solo a los gobiernos, a las posiciones, sino el espíritu de Faraón que está metido, que está claudicando entre dos pensamientos. Hay veces que dicen, sí, Señor, yo creo, me arrepiento, Padre, pero luego al siguiente día están haciendo lo mismo. Entonces Dios no puede libertarlo. Entonces Dios no puede hacer su obra por completo. Dios necesita que tú sí seas sí y tú no seas no. Si tú te arrepentiste, entonces suéltalo. Pero si no, es mejor que te quedes, dice la Biblia. Si no eres frío, es mejor que sea frío o caliente, pero no tibio. Entonces, o estás o no estás. Pero lo más terrible de esta historia es que Dios liberta al pueblo de Israel. Lo saca. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel también claudicaba. Dice que cuando estaban en el desierto le decía a Moisés, mejor nos habrías dejado allá en el Egipto comiendo cebolla, comiendo los ajos. Mejor nos habrían dejado allá. ¿Sabe qué? Ellos es verdad que en el desierto estaban pasando procesos difíciles, pero sabe que ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el Cristo de la gloria que les proveía. Ahí estaba el Cristo de la gloria que los sustentaba. Pero ellos no habían tenido un arrepentimiento genuino. Y sabe que a tal punto que no pudieron entrar en la tierra prometida. Yo no sé si Dios te está hablando en esta mañana, pero Dios te está diciendo, si tú tienes un arrepentimiento genuino, no vas a poder entrar a la tierra prometida. Y Él sí quiere romper las cadenas. Él sí quiere libertar. Él sí quiere sanarte. Él sí quiere hacerte ver la tierra prometida. Él sí quiere que tú entres. Él sí quiere hacerte libre. No importa las ataduras, no importa los demonios, no importa el pecado, no importa la enfermedad, no importa la condición. Nosotros tenemos un Dios que liberta. Dile a la persona que está a tu lado, solo Jesús rompe las cadenas. Poderoso Jesús. Pero hubo una mujer en la Biblia que las escrituras dicen que esta mujer, escuche, qué interesante, porque dice que esta mujer estaba entre los discípulos, caminaba entre los discípulos. Y dice que esta mujer, dice que fue libre de 7 demonios. Esa mujer servía con los discípulos. Entonces eso quiere decir que puede estar aquí sirviendo en la iglesia, puede estar sirviendo entre los discípulos y puede estar atado y puede estar endemoniado. Pero dice la Biblia que esta mujer llegó a Jesús y la libertó de los 7 demonios. A tal punto, y tú dices, ¿cómo voy a saber si esa persona fue libre verdaderamente? Pues la Biblia dice que después de Jesús haber muerto y haber sido sepultado, dice que la primera que estaba buscando a Jesús en la tumba había sido aquella mujer que había sido libre de los 7 demonios. Porque cuando tú eres libre, oye, tú lo estás buscando, tú eres el primero en levantarte, tú eres el primero en glorificar su nombre, tú eres el primero en buscar al Maestro. Porque es que tú entiendes que tú estabas en una condición, pero llegó el Maestro y te libertó. ¿Cómo no voy a alabarle? ¿Cómo no voy a glorificarle? Si es que yo no lo merecía. Yo no lo merecía. Pero Él llegó y me vio mi condición y me hizo libre. ¿Cómo no voy a ser la primera que me vaya a buscar al Maestro? ¿Dónde fue que lo pusieron? ¿Dónde fue que lo pusieron? Yo no sé si en esta mañana hay alguien aquí que quiere ser libre. Yo no sé si en esta mañana hay alguien aquí que quiere ser libre, que quiere ser libre por completo. Oh, porque Él está aquí hoy. Él está aquí hoy. Él está aquí. Él está aquí. Hay cadenas que ya se comenzaron a romper. Hay cadenas que ya comenzaron a caer. Desde que tú entraste por esa puerta, tú ya venciste. Desde que tú entraste por esa puerta, habían cosas que ya en el camino se venían rompiendo. Porque cuando nosotros nos disponemos, oye, podrías estar por allá en la playa o por allá con tus amigos, pero tú viniste hoy a la casa del Señor. Y si tú viniste con un corazón arrepentido, con un corazón genuino, déjame decirte que hoy Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, porque solo Jesús puede romper las cadenas. Amén. Poderoso Jesús. Segunda de Timoteo 2:22 dice:
Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Las pasiones incluyen los físicos y los materiales, como la lujuria, la lascivia, la gula, los deseos emocionales o psicológicos, como la ira, los celos, el orgullo o la envidia. Y muchas veces cuando leemos este versículo que dice huye de las pasiones juveniles, normalmente creemos que se refiere solo a la sexualidad, al sexo desordenado. Muchas veces creemos que se refiere a eso. Pero estudiando dice que hay una rama de lo que se refiere a esas pasiones juveniles. Y una de ellas es la impulsividad. Dice que la impulsividad es parte de las pasiones. Muchas veces somos impulsivos para hacer las cosas. No pensamos, no razonamos, pues la impulsividad es una de las cosas que nos dice, huye, hacer cosas sin pensar en las consecuencias, actuar desde las emociones o los deseos del momento. Él nos dice, huye de estas pasiones. Proverbio 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Por eso él dice, huye de la impulsividad, porque el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Segunda cosa, huye de la ira y del orgullo, de la rebeldía, el rechazo a la corrección, la necesidad de demostrar que tienes la razón, la falta de humildad. Estas son ataduras, cadenas que nos están atando a nosotros, de las cuales dice huye. Los deseos sexuales desordenados, la pornografía, la fornicación, el uso del cuerpo y del placer sin propósito y sin compromiso. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dice, que os apartéis de toda fornicación y de todo deseo de la carne. Amén. Entonces, hoy Dios quiere hacernos verdaderamente libres. Pero Él dice, huye de estas pasiones juveniles. Esto no es solo para los jóvenes, esto no es solo para los adolescentes, porque muchas veces decimos, es para los jóvenes ese versículo, ¿no? Pero no sabemos que en el mundo espiritual hay unas etapas de madurez y a veces estamos jóvenes espiritualmente. Somos jóvenes espiritualmente, no hemos madurado en esas áreas, todavía no las hemos roto esas áreas. Y Dios quiere romper hoy todas esas áreas en nuestra vida. La inconstancia espiritual, dice que la inconstancia espiritual, la falta de compromiso con Dios, cambiar fácilmente según el entorno y las emociones. Tú sabes que hay gente que cuando están con Pedro son cristianos y cuando están con Lucas no son cristianos. Entonces dice esa inconstancia de que hoy soy y mañana no soy. Dependiendo del entorno, eso soy. Pues Dios quiere romper esas cosas en nuestra vida. Esas son cadenas de inconstancia, de no saber que yo o soy o no soy, o sí o no. Entonces hay gente que dependiendo con quién está, eso es. ¿Por qué? Porque hay una inconstancia espiritual. Son jóvenes espiritualmente, no han adquirido esa madurez en Dios. Entonces Dios dice, huye de estas pasiones juveniles. Y luego dice, inmadurez en el amor, porque aquí hay matrimonios, relaciones marcadas por celos, por manipulación o deseo de control, confundir una atracción como un amor verdadero. Todas estas cosas, huye de esas pasiones juveniles, amén. ¿Y cómo huir de esas pasiones juveniles, hermano Neida? Buscar a Dios intencionalmente en oración, en la palabra, en comunión. Rodearse de personas que buscan lo mismo. Personas de corazón limpio. Personas que te acerquen al Señor. Personas que anhelen verte libre y no atado. Personas que anhelen verte que tú tienes un antes y un después. ¿Cómo huir de estas pasiones? Vivir en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Amén. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú te acercas a Él confiadamente hoy,
Si tú viniste, oye, ni me tienes que decir la condición porque además no me interesa, pero Dios sí la sabe. ¿Y sabe qué? Si tú viniste hoy con una condición y una situación, pero tú te acercas hoy confiadamente a Él, al trono de su gracia, y Él sabe que Él te va a socorrer. Él va a venir a tu encuentro. Dice la Biblia que el salmista David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy si tú te acercas a Él, Él va a venir a socorrerte. Por muy difícil que tú creas, por muy difícil que tú digas que no puedo vencer, es que esto me llama, es que sabe que Dios hoy quiere ayudarte a vencer, pero de una manera determinante. ¿Y sabe qué? Y este versículo me dejó ahí como un poco, me quería dejar como enredada, ¿no? Porque dice, huir de las pasiones juveniles. Pero es verdad que hay momentos que nosotros tenemos que huir de las pasiones. Por ejemplo, tú has oído decir a esas personas que dicen, ay, yo no paso por el bar porque a mí me encantaba beber cerveza. Entonces, si paso por ahí, puedo caer en la trampa de Satanás. Entonces hay gente que no ha sido libre, no ha podido ser libre porque siempre están huyendo, pero la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay momentos que nosotros tenemos que resistir, hay momentos que nosotros tenemos que enfrentar, que nosotros tenemos que tener dominio propio y pedirle al Señor que nos ayude a vencer para no estar huyendo, porque sabe que la Biblia dice que cuando Caín pecó, dice que Dios le habla a Caín y le dice, Caín, el pecado está a la puerta y te desea. Por donde sea que tú vayas va a haber pecado, va a haber cerveza, van a haber mujeres. Donde sea que tú vayas, ¿cómo tú vas a estar huyendo del pecado? Y él le dice, pero sabe que tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. Dios te ha dado la autoridad para que tú resistas, para que tú venzas, para que tú lo domines y que tú entonces seas verdaderamente libre. ¿Sabe que una persona que ha sido verdaderamente libre, tú le pones la cerveza ahí y no se la va a beber? El que ha sido libre verdaderamente, tú le pones la cerveza y no se la bebe. No se la bebe porque es que ha sido libre. Es que Jesús ha roto las cadenas. Es que Él ha tenido un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que lo que la cerveza no podía llenar, Jesús lo llenó. No se la bebe, mi hermano. El que era mujeriego, que le gustaba andar con una y con 4 mujeres, sabe que se le para la mujer más guapa al frente y él dice, sabe que yo he conocido un amor verdadero, un amor diferente, un Jesús que rompió la cadena. ¿Y sabe qué? Y no cae. Y no cae. Sí, hay momentos, yo no le voy a decir que usted vaya a buscar el peligro. Hay momentos que tenemos que ser sabios y apartarnos. Pero hay un momento en el Evangelio que Dios nos pide que resistamos. Resiste. Porque la verdadera liberación es tener la tentación al frente y no tocarla. Y no tocarla. Y seguir caminando. Y seguir avanzando. Y decir, yo me voy a guardar para Jehová. Oye, porque Él me ha hecho libre. Porque Él me ha cambiado. Cuando nosotros tenemos una verdadera liberación en Dios, nosotros no volvemos, mi hermano. Póngale la droga, póngale la cocaína, póngale el alcohol, póngale el dinero ahí para que a ver si se lo va a robar. No se lo roba, no lo toca, mi hermano, no lo toca porque Jesús llegó y rompió las cadenas, porque solo Jesús rompe las cadenas. Pero estas cosas en el mundo no nos pueden ayudar. Es un momento determinante que sabemos y necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida. Y si tú en esta mañana hoy viniste y llevas pasando una situación de cualquiera que esta esté mencionado aquí yo, pero si tú hoy viniste aquí y tú crees que Dios puede romper eso, déjame decirte que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer hoy contigo. Dios lo va a hacer con aquellos que creen. Dios lo va a hacer con aquellos que ya están cansados de vivir en la misma situación. Dios lo va a hacer con aquellos que quieren salir, pero no pueden porque el hombre no puede ayudarte, pero Cristo sí. Cristo sí, porque Él pagó un precio de sangre para que tú seas libre, para que tú puedas vencer, para que tú puedas caminar en victoria, para que tú puedas caminar hacia adelante y que no vuelvas al mismo charco de donde Él te sacó. Amén. Dice, pero los que son de Cristo han, ¿qué dice? Crucificado la carne. No dice han huido. Dice han crucificado la carne.
la crucifico. Los que son de Cristo han crucificado la carne, sus emociones, sus deseos, sus patrones, lo han rendido a los pies de Jesús. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. En esta mañana, hoy es un llamado al arrepentimiento. Hoy es un llamado al arrepentimiento para que podamos ser libres de todo pecado, de todo aquello que te acecha quizás en las noches, de toda culpa, de todo rechazo, de todo vacío. Hoy es un llamado al arrepentimiento, a no estar claudicando entre dos pensamientos. Hoy sí soy cristiano. No, ya mañana no soy cristiano. Hoy sí te creo, mañana no te creo. Hoy Dios hace un llamado a tu conciencia porque Él quiere libertarte. Hay gente de aquí hoy que se va a ir libre, ¿sabe? El Señor me decía que hay gente aquí que lleva años cargando con cosas que no han podido soltarlas. Han estado buscando, pero no han podido. Pero hoy van a tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Hoy van a tener un encuentro con aquel que cambia, con aquel que transforma, con aquel que cambia, que rompe la opresión y que el yugo se pudre a causa de su unción. Dice la Biblia que había una mujer que la llamaban la pecadora. La conocían como la pecadora. La conocían como la prostituta. Pero dice que esa mujer un día llegó donde estaba Jesús y cogió un perfume caro, un nardo, dice, caro. Quizás se lo había ganado con su trabajo, quizás prostituyéndose. Vete a ver cómo se había ganado ese perfume. Pero ella reconoció que andaba uno que rompía las cadenas, que había uno que la podía hacer libre, y dice que ella se acercó a Jesús, le derramó el perfume y dice que Jesús le dice, vete porque tu fe te ha salvado, vete porque tu fe te ha hecho libre, vete mujer, no importa cómo te han llamado, quizás te están llamando el pecador, quizás te están llamando el bazooka, el borracho, como decimos en otros países, ¿no? Quizás te están llamando la prostituta. Si tú hoy vienes delante de Jesús, Él va a romper esas cadenas. Él te va a hacer libre hoy. ¿Cuántos lo creen? Poderoso Dios. Poderoso Jesús. Isaías 61:1. Y dice así. Porque Dios no solo quiere libertarte a ti, para que tú simplemente seas libre y te quedes en esa silla. Dios quiere libertarte a ti, para que tú vayas allá afuera y le digas a otros, yo me encontraba así. Yo estaba así. Yo estuve donde tú estás. Pero llegó Jesús y me rompió las cadenas y me rompió las ataduras que me estaban atando y me hizo libre. Y si Él lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Isaías 61:1. Isaías declara y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos. ¿A vendar a quién? A los quebrantados de corazón. ¿A proclamar qué? Libertad a los que están cautivos. Hoy Dios te va a libertar para que tú salgas por esa puerta a proclamar libertad a los que están cautivos en tu casa, a proclamar libertad a todo aquel que tú encuentres en medio del camino. Porque Dios no solo nos liberta para que nosotros nos quedemos aquí gozándonos solos, alegrándonos solos, sino que Él nos liberta para que nosotros podamos ser un canal de bendición para otros. Marcos, el joven que te conté al principio, hacía exactamente lo que un día hicieron por él. Y él añadió, no lo hizo el psicólogo, no lo hizo la terapia, no lo hizo el hombre, ni la mujer, ni el esposo, ni el consejero, ni el amigo. Lo hizo Jesús de Nazareno. Amén. Solo Jesús puede romper las cadenas.
Dios quiere libertarte hoy. Dios quiere que seas verdaderamente libre. Y si tú viniste hoy dispuesto con ese corazón, yo estoy segura que tú vas a salir hoy de aquí diferente. Dios ya se comenzó a mover. Dios ya comenzó a ministrar a los corazones. Porque hoy Dios ha preparado este día, ya estaba escrito en su agenda, para libertarte a ti y a mí, para hacer una obra grande en nosotros, esa obra del alma, ese rechazo del alma, esa culpabilidad que tiene el alma, no en la mente, porque el psicólogo puede ayudarte mentalmente, pero el alma le pertenece al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y como el alma le pertenece solamente a Él, solo Él puede libertarla, solo Él puede sanarla, solo Él puede restaurarla. Así que si en esta mañana tú has recibido esa palabra, yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana. Poderoso Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, solo Jesús rompe las cadenas.